Bueno, madre, vamos a ver qué. Lo que vi, que la profe ahí se había metido con el tema de vectores. ¿Está bien? Sí, sí, Bien. Ahí me escuchás bien vos, ¿no? En cuanto a volumen. sí, 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 yo te escucho bien. Este, bueno, justamente es un vector, es como una flecha. ¿Está bien? Que Sí, tiene, digamos, que te está indicando hacia dónde va. Eso hacia dónde va, el vector tiene, digamos, tres componentes. Lo que se llama módulo, que es el largo de la flechita, ¿sí? Esto es lo que se llama módulo. Después el tema de dirección, que es la inclinación. ¿Está bien? ¿Hacia dónde estás apuntando? ¿Está bien? Eso es sí, dirección. Y después el sentido, si va para allá o viene para acá. ¿Está bien? Si va para acá o viene para acá es el sentido. Este, la dirección prácticamente es como si fuese la inclinación en sí. ¿Está? sí. Pero más allá de eso, de las tres componentes, a nosotros nos interesa es qué es lo que se hace, digamos, con este tipo de vectores. Y uno de los que por ahí aparece es decir, bueno, ¿cómo se grafica un vector? ¿O dónde, cómo se lo ubica? Entonces, en eso de ubicar, por eso uno tiene que volver al tema de la gráfica. ¿Está bien? Donde vos tenés, digamos, vamos a separar de vuelta al eje cartesiano. Y aquí el vector va a tener dos componentes. ¿Está bien? Va a aparecer una letra, que puede ser una B corta, cualquier letra, marcándote con una flechita arriba. ¿Está bien? Sí, Que te está diciendo que es un vector. Y que va a tener dos componentes. De vuelta, como el par ordenado que vimos el otro día. La primer componente es X y la segunda componente es Y. ¿Está bien? Ahora, en un eje, acá en un par de ejes cartesianos, ¿cómo se lo grafica? Se lo grafica como hicimos el par ordenado. Vamos a suponer, vos tenés este vector, el 3 1 por ejemplo. ¿Está bien? Tiene la componente X que vale 3 positivo. Entonces vos vas hacia el lado positivo. Uno 2 3. O sea que tenés ese. Ese es el punto 3. Y el que sigue es la coordenada I, que vale 1. Entonces vos te ubicás en la parte positiva 1 y te trasladas hasta intersectar el punto X. ¿Está bien? Es como que sí, largas paralelas. En el punto 3 largas una paralela al eje de las Y. Y con el 1 que está en el eje de las Y, trazas una paralela al eje de las X. ¿Con qué intención? De ubicar este punto. ¿Está bien? sí, Ese punto, si vos tenés que graficar este vector, va a ser el punto donde llega la flecha de ese vector. ¿Está bien? ¿Y desde dónde se contabiliza? Desde acá, de la parte central. ¿Está bien? sí. De la parte central va a ir una flecha, ¿sí? Para que lo vamos a hacer en grande, esto, para que quede.
Este era el punto 3 y este el 1. Este es el 3 de X y el 1 de Y. Acá tenemos el punto de intersección y si vos partís de la parte central, trazás una flecha, acá hay que ponerle, digamos, la punta de la flecha. ¿Está bien? Y esta sería la cola. Claro. Entonces, este sería el vector 3, 1. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, cada vez que te dé un vector cualquiera, va a haber que graficarlo así, como hicimos, digamos, los puntos del eje, los ejes cartesianos el otro día. Sí, Tratamos de poner esos puntos que después trazamos una recta, la función lineal, por ejemplo. Bueno, acá es lo mismo. Una vez que ubicaste ese punto en el plano, bueno, hacia ahí tiene que ir la flecha. Pero ¿de dónde arranca la flecha? Desde el punto central de origen. ¿Está bien? ¿Estamos? sí. Ponele que te dan otro vector. Vamos a llamar otro vector, no sé, puede ser b sub 1, también b sub 2, ¿está bien? Y vamos a suponer que tuviese el punto -2, -5. Suponete que fuese este vector, -2, -5. Entonces, la coordenada o el parámetro X va a estar en -2. Va a estar acá. Este va a ser -2. Y el punto Y en -5. Entonces vos trazás -1, -2, -3, -4, -5. Entonces vos largás paralela. Trazás una paralela al eje de las Y y otra paralela al eje de las Z. Aquí voy a borrar. ¿Está bien? Vos trazás las dos paralelas y lográs tener un punto de intersección. Partiendo de acá del origen, vos trazás acá. Marcás la flecha, arranca del punto central del eje de coordenadas hasta este punto, y acá vos tendrías el vector b sub 1, -2, -5. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Entonces vos a esa primera parte creo que te da. Esta no. La I. ¿Ves? Al primero te pone el vector 1, punto y coma, 1, punto y coma, 2, -2, punto y coma, -5. Puse coma, perdón, sería punto y coma. Y este vector 3, punto y coma, 1. ¿Está bien? Entonces la primera parte te da un montón de vectores y te dice ubicar los siguientes vectores en tu sistema de ejes cartesiano. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya los tenemos. O sea, esa parte es más sencilla, es ubicar el punto y trasladarse, y siempre del origen hasta ese punto del par ordenado este. Marcas la flecha y ya está. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Ahora, lo que generalmente te pide es el módulo. ¿Está bien? Te dice, vamos a suponer, la primera parte te dice, bueno, grafique o exprese este vector en el plan de ejes cartesiano. Bueno, ya está. Ahora te pide el tema del módulo. ¿Sí? El módulo. ¿Cuál te pide el módulo? Dice, bueno, el módulo de ese vector. ¿Está bien? El módulo del vector. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál será el módulo del vector? El módulo del vector es la longitud que tiene esta flecha. ¿Está bien? Sería la longitud. Ahora,
¿cómo uno calcula esa longitud? Entonces uno lo que tiene que trasladarse o imaginarse es un triángulo rectángulo. Fíjate, vos tenés de este punto central hasta acá, esto vale 3, porque en el eje de las X tenés 1, 2, 3. Tenés un ancho 3. Ahora, a esta altura de este triángulo que se arma, vos tenés una altura que vale 1. ¿Por qué vale 1? Es porque del punto medio, del punto central, a 1 de ahí, tenés esta altura de 1. ¿Está bien? Sí. Y este va a ser el famoso módulo. Entonces, a vos lo que se te arma es un triángulo rectángulo. ¿Está? Entonces, si uno tiene que calcular la longitud, fíjate que del triángulo, cuando habla de módulo, que es la longitud de la flecha, si está implícita te armás este triángulo rectángulo, te vas a dar cuenta que esta longitud es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿cómo yo calculo esta longitud? Bueno, tenemos que remontarnos a lo que dice Pitágoras. ¿Está bien? Si esto es y, esto es x, porque es el ancho sobre el eje x. Y esta altura es y, porque es y de acá, lo estás trasladando allá. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa, Pitágoras te dice, el cuadrado de la hipotenusa, y lo nombraba con la letra h, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto 1 y cateto 2. ¿Cuáles son los Ahí catetos? sale cortado. Ah, sale cortado. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Entonces, ¿qué son los catetos? Son las partes más cortas del triángulo rectángulo, ¿sí? Son aquellos dos lados que son los dos más cortos de los tres. Entonces, si traspasamos este teorema de Pitágoras a nuestro ejemplo, nos vamos a dar cuenta que acá el módulo del cuadrado de la hipotenusa, o sea, el módulo, ¿sí? Va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este lado, en este momento, ¿quién va a ser el cateto? Va a haber un valor x al cuadrado y un valor y al cuadrado. ¿Está bien? Entonces vos fijate que yo de alguna manera trasladé el principio que dice Pitágoras, lo trasladé a nuestro ejercicio. Que los catetos de este triángulo tienen una parte x, una parte y bueno, de ahí la hipotenusa justamente de ese triángulo rectángulo va a ser la longitud que a vos te están pidiendo que se llama módulo, ¿sí? Del Claro. vector. Es la longitud de esa flecha. Entonces acá lo que restaría es decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? Fíjate que si yo me mantengo esto al cuadrado, el valor de x, ¿cuánto vale? Vale 3, ¿tá? Entonces va a ser 3 al cuadrado más el otro valor, y al cuadrado. ¿Está bien? Que en nuestro Sí. caso, ¿cuánto es de altura? 1. ¿Está? Entonces va a ser 1 al cuadrado. Lo que tenemos que resolver ahí, bueno, ya es matemático. Fíjate que el módulo al cuadrado va a ser el cuadrado de esto, que 3 al cuadrado va a ser 9, más 1 al cuadrado. El 2 le dice al 1, multiplicate dos veces, 1 por 1, 1. Sumamos.
9 más 1, 10. ¿Termina ahí la cosa? No, no termina la cosa. ¿Por qué? Porque esta parte que nosotros estamos buscando el módulo, nos está pidiendo buscar el módulo, no el módulo al cuadrado. Entonces este cuadrado nos tenemos que sacar encima. Entonces, matemáticamente, lo que es potencia se pasa del otro lado del signo igual como raíz. ¿Está bien? Entonces, acá lo que nos está quedando, voy a borrar esta partecita, ahora la retomamos, va a ser que el módulo m, después nos fijamos con qué nombre le puso la profe, va a quedar como la raíz cuadrada de 10. ¿Sí? La raíz cuadrada de 10 es 3,47, por ahí anda, 3,47. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que esto va a medir 3,47. Si vos tuvieses la oportunidad de montar esta gráfica en una hoja cuadriculada y vos con una regla marcás esto 3 centímetros, cada rayita es 1 centímetro, entonces vos te darías cuenta que acá tenés 3 centímetros, lo llevas al cuadrado, la altura es 1 centímetro al cuadrado, y resolviendo esta raíz te daría aproximadamente 3,47. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, si vos agarrás, una vez que marcaste con la reglita este 3, esta altura 1, vas con tu regla y marcás desde el centro hasta acá, te daría aproximadamente 3,47. ¿Está bien? Esa sería la longitud. Sí. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa con este segundo? Vamos a borrar acá. Y a mí me dan unos segundos que está patas para abajo, porque acá por ahí es como que lo veo bien, pero este, ¿cómo lo agarro? Bueno, vos fíjate que este vector agarra, tiene una parte que es -2, y ese -2, ¿cómo salió? De contabilizar desde este punto y desplazarse 2 lugares hacia tu izquierda. Entonces, esta parte va a ser la parte X de tu triángulo rectángulo. ¿Está bien? Sí. Que va a ser este. Este va a ser tu triángulo. Ahora, ¿está? Entonces, este ancho, ese es como el que tuvieses acá. Este valor X. Acá. ¿Ah? ¿Y tu valor Y cuál va a ser? Bueno, justamente este, de este punto hasta acá abajo. Esta parte va a ser el valor Y de tu triángulo rectángulo. Y vos tenés que calcular esta longitud. ¿Está bien? El módulo. Ahora, en este caso, fíjate que el módulo, ponemos el cuadrado de la hipotenusa, que va a ser el módulo de la flecha del vector, tiene que ver con la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, vos fíjate que este ancho, que corresponde a X, vale -2. Bueno, lo pones con el signo, -2 al cuadrado. Entonces lo ponemos entre paréntesis. Ahí dice -2, ¿está bien? Para dar a entender que este cuadrado, ahora cuando lo resolvamos, no va a atacar solamente al 2, sino también al signo. Por eso se lo pone entre paréntesis. ¿Está bien? Claro. Ahora, el valor de I, fíjate que va desde el punto central hasta -5. O sea que el valor también, este también es negativo. Entonces acá viene -5. ¿Está? Entonces ahora cuando resolvemos, tenemos el módulo al cuadrado, calculamos este cuadrado, el 2 le dice al -2, multiplicate 2 veces por sí mismo, entonces -2 por -2 te termina dando 4. ¿Está bien? Tenés Sí. -2 por -2. 2 por 2, 4. Menos por menos, más. ¿Está bien?
¿Te acordás la regla de los signos? Sí. Entonces ya se queda positivo. Más, fíjate que después para acá pasa lo mismo. Este cuadrado le dice al menos 5 multiplicate dos veces, entonces vas a tener menos 5 por menos 5 5 por 5 25, y menos por menos más. Te devuelve el valor, pero con signo positivo. ¿Qué hacemos ahora? Lo sumamos. 4 más 25, 4 más 25 te va a dar 29. ¿Termina ahí la cosa? No, no termina la cosa porque a vos te está pidiendo el módulo, no el módulo al cuadrado. Entonces, este cuadrado va a pasar como raíz. Entonces te va a quedar raíz de 29. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta longitud equivale a la raíz de 29. Ese va a ser el módulo de este vector. El de este vector dijimos que era raíz de 10. ¿Está bien? Sí. Vamos. Buenísimo. Entonces, fíjate que graficamos digamos, cómo graficar el módulo en un par de ejes cartesianos, calculamos la longitud del módulo o la longitud de esa flecha o del vector, teniendo en cuenta este triángulo, armándome un triángulo rectángulo con sus componentes X y Y que van a pasar a formar parte de los que se llaman catetos en el teorema original de Pitágoras, y que la hipotenusa va a ser justamente el módulo que te piden del vector, la longitud de esa flecha. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Ahora, ahora, lo que además también te suelen pedir es decir, bueno, ¿qué inclinación tiene este vector? ¿Está bien? Que sería lo que yo te decía, la dirección, que le dicen dirección, es digamos la inclinación que tiene la flecha. ¿Está bien? Ese va a ser, digamos, la dirección. ¿Cómo se calcula la dirección? Entonces, vos fíjate que esto puede estar más inclinado, menos inclinado, pero va a depender de algo, o sea, va a haber un ángulo dando vuelta. ¿Está? Y ese ángulo tiene que ver, justamente en este caso, con la hipotenusa. ¿Está bien? Fíjate que este ángulo que está acá se va a llamar, lo vamos a llamar, generalmente se llama tita, ¿sí? Y que te va marcando la inclinación, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, y que de alguna manera siempre el ángulo va a relacionar, se tiene que relacionar de alguna manera entre los dos parámetros que te dan, el valor de X y el valor de Y. O sea, cada una de las componentes del vector a vos te van a ayudar para encontrar ese ángulo. ¿Está? ¿Estamos? Sí. Déjame ver que... Acá tengo la calculadora. Bien, vamos a lo siguiente. Eh, por ejemplo, este que está acá, vamos a pasar en limpio un poco. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Vamos a borrar esta partecita que está acá. Vos fíjate que hay en las partes de triángulos rectángulos o en trigonometría, está lo que se llama seno de un ángulo. Seno del ángulo tita. ¿Sí? Lo que es seno del ángulo tita o de un determinado ángulo, tiene que ver con el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Después está el coseno
del ángulo θ, que es el cateto adyacente. Ahora vamos a ver qué es cateto adyacente. Sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Y después tenemos la tangente del ángulo θ. Esto no va más. Acá por ahí. La tangente del ángulo θ. ¿Y qué se relaciona? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Entonces, estos son, digamos, las tres operaciones posibles que a nosotros nos van a ayudar a, según los datos que tengamos, para poder determinar esa inclinación de ese vector, ese ángulo. ¿Está? Sí. Entonces, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculo? Entonces vos fíjate, si yo tengo que calcular el ángulo θ, yo puedo enganchar, vamos a lo siguiente. ¿Qué significa el seno de θ? Calcular el seno de θ para encontrar el ángulo. Si vos tenés este ángulo, te está diciendo el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Es el lado que está contrario al ángulo. Ese va a ser el cateto opuesto. En nuestro caso, si el ángulo tenemos acá, fíjate que allá en forma contraria tenemos esta altura, la altura de I. ¿Está bien? Sí. Entonces, esta altura de I que forma el triangulito, este rectángulo, esta altura es la que vamos a denominar cateto opuesto. Lo traslado acá. Y dijimos que es igual a 1 y X es igual a 3. Esto. Tenemos el ángulo θ. Bueno, este es el cateto opuesto para nosotros. También estamos viendo el vector, analizando el vector 3, 1. Entonces, armando ese triángulo rectángulo, el cateto opuesto es el lado que está contrario al ángulo. Ahora, el cateto adyacente, ¿cuál es? Bueno, quedan acá dos, y este es el cateto opuesto. Acá queda este lado y este lado. Pero dijimos que los catetos son aquellos dos lados más cortos de los tres posibles que tiene un triángulo rectángulo. Entonces, si este es el más largo, este va a ser la hipotenusa. Este va a ser la hipotenusa. Entonces no queda otra que este cateto sobrante que está dando vuelta, ¿sí? Y que está pegado al ángulo. Fíjate que este ángulo está pegado a este lado más corto o cateto. Entonces quiere decir que este lado se va a llamar cateto adyacente. ¿Qué significa cateto adyacente? Es aquel lado que está pegado al ángulo. ¿Está? Sí. ¿Está bien? Entonces, por lo menos ya tenemos definido a quién vamos a llamar por tal nombre. Acordate, el adyacente es el lado más corto de los posibles, porque vos fíjate que este ángulo está abarcando dos lados. Bueno, de esos dos lados, el más corto. ¿Cuál es el más corto? Este. Bueno, ese vamos a llamar cateto adyacente, porque está pegadito. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es aquel que no toca el ángulo o que está del lado contrario. Si vos tenés acá el ángulo, bueno, allá tenés el cateto opuesto. ¿Está? Una vez que definimos esto, ya estamos en condiciones de poder abordar, decir, si alguien nos pide el ángulo, bueno, decir, si yo tengo estos datos, que tengo Y y este valor X como datos, que son parte de las componentes justamente de este vector, entonces tendremos que buscar algo que nos relacione entre este cateto opuesto
y este cateto adyacente, porque ya conocemos estos dos lados. ¿Está bien? Sí, Entonces, cuando venimos acá de estos tres posibles cálculos, ¿sí? ¿Cuál es el que nos puede ayudar? Y vos fíjate que si yo tengo el cateto puesto como dato y el cateto adyacente, voy a ver cuál de estos tres puedo usar. Vos fíjate que el más que está más relacionado con los datos que tengo, es la tangente del ángulo tita. ¿Por qué? Porque me está relacionando el cateto opuesto y el cateto adyacente. Justamente claro. los dos lados, ¿sí? La componente X y la componente Y que tiene el vector. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿cómo calculamos? Bueno, lo que tenemos que poner acá es tangente de tita va a ser el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ponemos los valores. Bueno, ¿quién es el cateto opuesto? Este. ¿Cuánto vale? 1. Ponemos 1. Dividido. Cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Este. ¿Qué longitud tiene? 3. Ponemos 3. ¿Está? ¿Qué nos va a quedar? Es que la tangente de tita va a ser igual a 1/3. Si uno divide 1/3, te da 0,3333 periódico. 3 periódicos. ¿Está bien? Entonces, uno lo que puede llegar a decir ahí, decir, pero entonces el ángulo tita vale esto, 0,3. Pero nosotros lo que estamos acostumbrados a tener en cuenta que si a nosotros nos piden un ángulo, tiene que estar expresado en grados. ¿Está bien? Y en este valor que está acá nunca apareció los grados. ¿Estamos? Yo acá lo Sí, que resolví este 0,3 vino de hacer una división entre los dos parámetros que puede estar en centímetros. Fíjate, si yo hice cada rayita 1 centímetro, puedo poner que este 1 son 1 centímetro y estos 3 vale 3 centímetros. Si yo lo expreso de esa manera, centímetros y centímetros se me van y me queda un tercio. Yo divido un tercio y me da 0,333 periódico. Pero hasta ahí no encontré un ángulo, porque este 0, ese 0,3 es igual a la tangente de tita, pero no te está diciendo el ángulo tita. ¿Está bien? sí, ¿Cómo calculás el ángulo? Porque este 0,3 es tangente de tita. A vos te están pidiendo el ángulo. claro. Entonces, lo que se hace acá es decir, bueno, tita va a ser la arcotangente de 0,3. Ahora sí, si nosotros para hallar el valor realmente del ángulo, tenemos que buscar la arcotangente de este valor. ¿Está? Si acá hubieses tenido seno, si acá hubieses tenido seno, para encontrar tita hubiese sido el arcoseno de 0,3. Si acá hubiese tenido coseno de tita, cuando saca uno tita hubiese puesto arcocoseno, sí, de 0,3. Ahora, pero eso con qué se come, como quien dice, ¿está? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para calcular esto, venimos acá y en nuestra calculadora, no sé si lográs ver en letras amarillas por acá, a ver dónde están, déjame ver que te lo... Ahí en amarillo de fondo Sí, aparece seno a la -1. En la tecla, si vos apretás la tecla, te da seno, coseno y tangente. Pero en el fondo aparece en amarillo en la parte de arriba seno a la -1, coseno a la -1 y tangente a la -1. ¿Está bien? sí, Eso es lo que de fondo
es el arco tangente, el arco seno, ¿sí? Acá entonces, el arco tangente es tangente a la -1 para nuestra calculadora. ¿Está bien? Si es el arco seno, va a ser seno a la -1. Y el arco coseno es coseno a la -1. ¿Está? Sí. Entonces, bueno, pero ¿cómo calculamos si acá es arco tangente, en mi calculadora es tangente a la -1, ponele, bueno, ¿cómo hago esa tangente a la -1 de este valor? ¿Está bien? ¿Cómo hago esto que sería tangente a la -1 de 0,3? Bueno, para agarrar eso en amarillo, para acceder a, por ejemplo, en esta calculadora, poder utilizar lo que aparece fuera de la tecla, yo tengo que ir y apretar Shift. Shift, Claro. y acá pongo tangente. Entonces, ¿ves? Ahí aparece tangente a la -1, que sería el arco tangente. ¿Y ahora qué es lo que pongo? 0,3. ¿Está bien? Le pongo el signo igual y ahí me sale un valor. ¿Está bien? Sí. Me sale un valor, pero todavía no me apareció los grados. Entonces, hay una tecla por acá, déjame ver, que no la veo, eh, que aparece con un redondelito y 9,99. Si vos apretás esta tecla, fíjate que te está pasando 16 grados, 41, te aparece de vuelta un circulito. Sí, estos son los minutos. 16 grados, 41 minutos, tantos segundos. Claro. ¿Está bien? No está, uno podría decir, bueno, tiene aproximadamente 17 grados, 23 grados. ¿Está? Pero bueno, justamente a veces puede suceder que te lo dan en minutos y segundos. ¿Estamos? ¿Está bien? Sí. Ahí volvemos a repasar. Ahí lo volvemos a retomar. Me queda un minuto, se va a cortar, salimos y volvemos a entrar. ¿Dale? Dale.